Segundos, 20 segundos, está aquí en el estudio, lo cual celebro. Luis Miguel González, director editorial de El Economista, director general editorial del Economista. Luis Miguel, qué gusto, ¿cómo estás? Buenos días. Encantado de estar acá, Jaime. Oye, ayúdanos a entender todo lo que ocurrió. Hemos escuchado, hemos leído análisis. Hay uno bien interesante de Felipe González, no sé si lo viste, del País, de incendió la casa para salvar los muebles y se quedó sin casa y sin muebles. Brexit. ¿Qué pasó, Luis Miguel? A ver, cuéntanos. Para mí hay dos cosas que vale la pena entender. Lo primero es desde la perspectiva británica y, si me apuras, otra lectura necesaria desde la perspectiva europea. Desde la perspectiva británica hay una acumulación de hechos que explican la decisión. Empecemos por lo más obvio. Inglaterra siempre ha sido diferente a Europa. Hay una tradición de la isla frente al continente que tiene que ver con pensamiento económico, que tiene que ver con forma de estar en política. Si lo quisiéramos ver de una manera relativamente simple en términos de historia, diríamos la participación de Inglaterra o de Gran Bretaña en la Unión Europea es más una anomalía en una larguísima tradición de resistencia de Gran Bretaña, de Inglaterra, a ser considerada parte de Europa a secas. Yo diría, es muy importante entender esto para entender por qué ahora vuelve a aparecer esto. El Tratado de la Unión Europea, en buena medida, le dio muchas concesiones a Gran Bretaña. Le da el permiso de seguir usando la libra como moneda, le permite, entre otras cosas, mantener el tema de los coches del lado derecho, le permite no participar en una cosa que se llama Tratado Schengen. Sí, del libre tránsito, ¿no? Que donde una vez que pones un pie en Europa no tienes que mostrar pasaporte en otro país. Todas estas concesiones no fueron suficientes, en buena medida porque Inglaterra, no quiero decir el país completo, está muy claro que la votación fue la mitad, siente que Europa es más una carga que una ayuda. Hace un poquito menos de 2 años el tema era Grexit y era Grecia, y en buena medida vale la pena compararlo por esto. Cuando Grecia se aferra a negociar y a seguir en la Unión Europea, es el caso de un país deficitario que requiere los bonos de la Unión Europea, los recursos del apoyo de la Unión Europea. Gran Bretaña es un país rico que tiene mucho más la percepción, real o no, que es mucho más caro seguir en la Unión Europea que romper. O sea, ¿es más grande el costo que el beneficio? En la percepción de la mayoría, así es. ¿Quién vota a favor de salir? Para mí hay dos cosas que vale la pena llamar la atención. Votan mayores de 60 años, votan en contra de seguir en la Unión Europea, a favor de irse. Los jóvenes votan mayoritariamente a favor de permanecer. Pero también los últimos análisis, estaba leyendo The Guardian hoy en la mañana, dicen también hay un profundo sentimiento de clase. Si lo tuvieran que decir de esta manera, quien tiene dinero vota por quedarse, quien no tiene vota por irse. Oye, pero ahí Felipe González dice que en una gran paradoja dice, los jóvenes han votado por su futuro en Europa y han perdido por la decisión de los mayores. Gran paradoja interna. El futuro lo deciden los que no lo tienen. ¿Así es? Yo creo que, Felipe González en primer lugar, es partidario de la Unión Europea, yo diría es damnificado de la decisión de Gran Bretaña. Entonces, yo diría es un análisis brillante, el señor es brillante, pero también no es necesariamente la visión más ecuánime. Yo diría, un asunto súper importante es, los argumentos económicos son contundentes, era mejor para los ingleses quedarse que irse. Pero no todos son argumentos económicos. Lo digo yo, que, digamos, me toca normalmente participar en programas con argumentos económicos. Hay muchas otras cosas. Yo diría, un factor que está pesando mucho es la identidad. La respuesta a tantos años de avances en globalización es
una reacción desde sentimientos que tienen que ver con identidad. No es un tema menor decir yo quiero ser inglés y no europeo en primer lugar. No es solo un asunto de jóvenes contra viejos, y también, con todo respeto al señor González, el tema de si tienen los viejos futuro o no, francamente es una tontería por una razón. La expectativa de vida está creciendo, de tal manera que ahora es relativamente normal si una persona se jubila a los 65 y le quedan 25 años de vida. Y siguen siendo en buena medida productivos muchos de ellos, ¿no? Y cuando menos votantes. Así es. Oye, estamos platicando con Luis Miguel González, director general editorial de El Economista. Luis Miguel, ¿qué va a pasar? Porque Gran Bretaña, Londres es la capital económica de Europa. Una de las grandes capitales económicas de Europa. ¿Qué va a pasar ahí? La famosa City de Londres es el mercado financiero más importante del mundo. Imagínate. Más grande que Wall Street, más grande, por supuesto, que Frankfurt. ¿Y ahora? Ese es uno yo diría, probablemente de las discusiones sobre qué puede perder Inglaterra, es la más complicada de pronosticar. En primer lugar, la City de Londres no le debe nada a la Unión Europea. Uh-huh. La City era ya la gran cosa, fue el gran mercado bursátil desde el siglo XIX. Claro. La bolsa de valores en el sentido moderno se inventa en Londres. Es decir, nace en Italia, toma forma en Holanda, pero donde alcanza el nivel de lo que conocemos hoy, ¿no? Es en Londres. Yo francamente dudo que la decisión le quite a Londres. Se necesita muchos años para construir una bolsa de valores. Nomás para que se den una idea los que nos están escuchando, Londres tiene es sede de más de 500 bancos. Imagínate. Si lo quisiéramos comparar con México, todo el país tiene 43 bancos. Sí. O sea, tiene más de 10 bancos, más de 10 veces bancos sede en Londres, ya no digas representaciones de. Sí. El sistema financiero no se mueve exactamente igual que el sistema comercial, también hay que decirlo. Uh-huh. De tal manera que la decisión de salir afecta en primer lugar la parte política de la Unión Europea, en segundo lugar afecta lo económico, en ese orden yo diría es más un golpe en lo político que en lo económico. Uh-huh. ¿Por qué a Europa le pega tan duro? Vamos a decir, la metáfora de que es un divorcio tiene todo el sentido del mundo porque los dos pierden. Uh-huh. O sea, pero yo me atrevo a decir que Europa pierde más que Gran Bretaña. Luis Miguel González, por último, veía y escuchaba muy interesante lo que comentas en tu videocolumna de SDP Noticias, que trasladas todo eso un poco a lo que puede ocurrir o lo que significa Donald Trump en una decisión como la que tomó el electorado allá en el Reino Unido. ¿Cómo casas estos dos temas? A ver, la preocupación de en México nos empezamos a preocupar por el Brexit porque el tipo de cambio se empezó a mover hace un mes y medio. Todo mundo, estoy diciendo desde el comerciante del abarrote hasta el alto financiero, uh-huh. De repente empezó a decir, aguas con Inglaterra, hay que ponerlo en el radar. Dicho lo anterior, el viernes la pregunta es cómo le va a pegar a México. Yo diría que hay dos cosas, no estamos en la misma placa tectónica uh-huh. que Europa, aunque emocionalmente nos sintamos más vinculados a Europa, por ejemplo, que a Sudamérica. Francamente, la parte económica real, etcétera, de Brexit tiene muy poco impacto en México. Para ponerlo en cifras, el comercio de México con Gran Bretaña es 0.7% uh-huh. de nuestro comercio total, lo dijeron ayer en la conferencia de prensa. ¿Cuál es el riesgo más importante? Que este sentimiento, este estado de ánimo que explica el Brexit, brinque el charco y se instale en las campañas de Estados Unidos. ¿Cuál sería la idea compartida uh-huh. si Gran Bretaña pudo renegociar o está a punto de renegociar su relación económica con la Unión Europea, que se considera que era inamovible? ¿Por qué nosotros no podemos renegociar el Tratado de Libre Comercio? Claro. Hay que decirlo, el americano promedio, el ciudadano estadounidense, incluso una parte de los mexicoamericanos,
no están cómodos con la forma en que Estados Unidos se relaciona con México. Otra vez el tema es migración primero, antes que comercio, la piedra del zapato, si lo podemos decir de esta manera. Entonces, para mí el riesgo no es el contagio económico del Brexit directo a México, pero sí el escenario se construye por impacto en las campañas de Estados Unidos. Brexit es, en términos generales, una noticia que es más favorable a Trump y al mensaje de Trump que al de Hillary Clinton, si lo tuviéramos que poner en quién gana en la carrera de Estados Unidos. Es más cercano el mensaje de Trump al de Brexit que el de Hillary, pero en buena medida no está claro, primero, que sea fácil, no es un mecanismo de transmisión automático, cómo va a traducir Trump esto de los británicos lo hicieron, ¿por qué América no lo puede hacer? Y número 2, la relación de México con Estados Unidos es menos compleja porque las ataduras de Estados Unidos hacia México son bastante más relajadas. La verdad es que Estados Unidos hace lo que le da la gana con el TLC, digan lo que digan. Sí, bueno, pues el tema del transporte, no hemos podido, y de ahí hay varios. Oye, Luis Miguel, nos agarra el tiempo. De verdad, muchas gracias. Es bien interesante escucharte, bien interesante también analizar todo lo que está ocurriendo y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que ocurra en una relación que sin duda va a impactar de alguna manera a la economía mexicana. Luis Miguel, muchas gracias. No, es un placer. Muchas gracias, muy buenos días. Es Luis Miguel González, es director general editorial del Economista.